Una de las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal es de que, bueno, al haber aumento de las presiones a nivel de la vena porta, y especialmente a nivel del hígado, en el caso de la cirrosis hepática, la sangre venosa que ingresa por la vena porta, digamos, tiene dificultad en su distribución normal, ¿no? Que cuando no hay hipertensión portal, la sangre fluye normalmente. En cambio, cuando hay hipertensión portal, hay una resistencia, ¿no?, que le impide a la sangre venosa portal circular adecuadamente por el hígado, y esto va asociado a, bueno, cuando hay algo que impide la circulación por una zona, por una cañería, digamos, el líquido trata de buscar su flujo por zonas de menor resistencia, ¿no? Entonces, la distribución de la sangre venosa portal, que no ingresa mucho al hígado, se retorna, ¿no?, por las colaterales, ya sea por la vena esplénica y por la vena mesentérica superior, y a su vez esto produce aumento del flujo, ¿no?, vascular en estos territorios, tanto en la vena esplénica, aumento de flujo sanguíneo en la vena esplénica, en la vena mesentérica superior, que finalmente van a dar como consecuencia otros fenómenos vasculares, y en conclusión, y al final, estos fenómenos vasculares que se producen a consecuencia se denomina circulación hiperdinámica. Bueno, entonces la hipertensión portal tiene dos características importantes a través del cual se expresa la hipertensión portal. Uno es aumento del flujo venoso portal, pero un aumento del flujo venoso portal que no llega a entrar adecuadamente al hígado por aumento de la resistencia, y más bien este aumento del flujo venoso portal, como no ingresa, se retorna, ¿no?, condicionando formación de colaterales portosistémicas. Empieza a retornar la sangre venosa portal hacia sus afluentes, e incluso puede haber formación de colaterales de shunts portosistémicos, o sea, comunicación, se pueden formar comunicaciones entre la circulación portal y la circulación sistémica, que se denomina shunts portosistémicos. El aumento del flujo venoso portal condiciona alteraciones vasculares. El aumento del flujo venoso portal hace de que las paredes vasculares se dilaten. Hay una vasodilatación por aumento del flujo venoso portal y vasodilatación en las colaterales, ya sea en la vena esplénica o en las venas mesentéricas y en todas las circulaciones plásmicas. La vasodilatación que se produce en las circulaciones plásmicas y en la circulación sistémica va a producir un efecto. Al dilatarse las paredes sanguíneas, digamos, el contenido que es la sangre va a considerarse, va a captarse a nivel de receptores como
baja de presión en la sangre. O sea, las paredes de los vasos sanguíneos se dilatan en respuesta a aumento del flujo, pero a su vez esta dilatación produce o envían señales a vasoreceptores que hay en las paredes de los vasos sanguíneos, envían señales de disminución de la presión. Esto a su vez estas señales de baja de presión que existen en la vasculatura sistémica, a su vez va a producir estímulo al organismo, a los mecanismos reguladores de la presión arterial para aumentar la presión sanguínea. Y de esa manera se estimulan sistemas que regulan por ejemplo, la baja de la presión arterial. Por ejemplo, se activan los sistemas adrenérgicos, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, etc. Se inhiben la hormona natriurética auricular para retener más sodio y intentar aumentar las presiones, ¿no?, a nivel de la sangre. Todas estas alteraciones vasculares, hemodinámicas, ya sea inicialmente producido por aumento del flujo venoso portal y en segundo lugar por mecanismos por baja de presión que se produce por la vasodilatación de los vasos, es lo que se llama circulación hiperdinámica. Eso es lo que se llama circulación hiperdinámica. O sea, hay cambios circulatorios fluctuantes, ¿no?, ya sea de aumento de flujo, dilatación y por su parte respuesta del organismo para compensar la baja de presión resultante a la vasodilatación, mecanismos vasoconstrictores. Y así hay vasodilatación, vasoconstricción, y es una lucha, digamos, hemodinámica de compensación. Las manifestaciones clínicas de la circulación hiperdinámica, por ejemplo, una manifestación clínica de la vasodilatación sistémica que existe es la circulación colateral, ¿no?, junto con el aumento de la presión venosa portal. O el aumento del gasto cardíaco, asociado a aumento del flujo venoso portal, asociado a los mecanismos de compensación en respuesta a las caídas de la presión de los vasos sanguíneos por la vasodilatación. Se estimulan los mecanismos vasoconstrictores y mecanismos ahorradores de sodio para retener más agua, ¿no?, más agua y más sodio, y al final esto se traduce como aumento de gasto cardíaco. Al inicio, ¿no? Al inicio, estos cambios circulatorios pueden mantener más o menos compensado, ¿no?, la circulación sanguínea, pero conforme el problema progresa, la enfermedad, la cirrosis hepática progresa, por ejemplo, la presión arterial ya no se controla muy bien, ¿no?, y empieza a haber caídas de presión, ¿no?, o tendencia a hipotensión arterial.
En el otro lado, en relación a la hipertensión portal, el otro concepto relacionado a la hipertensión portal es el aumento de la resistencia hepática, que habíamos dicho que en el caso de la cirrosis, que es la mayor causa de hipertensión portal, el aumento de la resistencia hepática está dado por dos mecanismos que se producen simultáneamente. Un mecanismo orgánico dado principalmente por la acumulación de tejido elástico, por fibrosis, por nódulos regenerativos, por colágeno dentro del hígado. Este colágeno, este tejido cicatrizante fibrótico dentro del hígado secuestra la vasculatura, la microvasculatura portal, que hace de que se pierda la fenestración típica de la de la capilarización hepática, ¿no? Que normalmente se caracteriza por ser capilares fenestrados. Al haber depósitos de tejido colágeno, se pierda esa fenestración de los capilares hepáticos y eso condiciona aumento de la resistencia de la circulación portal, desde los capilares hasta los vasos portales más grandes. Y el otro mecanismo es funcional, que explica el aumento de la resistencia vascular, el aumento de la resistencia hepática. Está dado por un predominio de acción vasoconstrictora a nivel del hígado en relación a la vasodilatación que existe en el hígado. O sea, hay mayor efecto vasoconstrictor a nivel de la vasculatura en relación a la acción vasodilatadora. ¿Esto por qué se da? Porque hay mayor producción, al final hay mayor producción de hormonas, de sustancias vasoconstrictoras como endotelina y otras sustancias vasoconstrictoras en relación a sustancias vasodilatadoras como óxido nítrico a nivel intrahepático. Esto también explica la hipertensión portal, el aumento de la resistencia hepática y secundariamente el aumento de la hipertensión portal. Ambos mecanismos se dan simultáneamente, ¿no? Aumento de la resistencia hepática debido a los mecanismos orgánicos y funcionales y aumento del flujo venoso portal que explica el aumento de gradiente de la presión venosa portal en más de 5 milímetros de mercurio respecto a la circulación venosa hepática. En la cirrosis hepática, que es la causa más frecuente de la hipertensión portal, al ser una enfermedad irreversible, la cirrosis hepática, al ser una enfermedad donde hay un proceso de cicatrización que no regresiona, este síndrome de hipertensión portal va a ir progresando con el tiempo cada vez más. La única posibilidad de solucionar el problema de hipertensión portal en los pacientes con cirrosis hepática es cambiando nuevo hígado, ¿no? El hígado dañado completamente por la cirrosis, por la cicatrización, reemplazar con un nuevo hígado, y eso es el trasplante hepático. Si no se produce el trasplante hepático, la evolución natural de la cirrosis hepática va a ser a las complicaciones circulatorias que va a traer, que condiciona la hipertensión portal, ¿no? A nivel de varios órganos vitales. Complicaciones de la hipertensión portal, por ejemplo, a nivel cerebral, edema cerebral, edema de astrocitos,
que se denomina, que produce un síndrome que se llama síndrome de encefalopatía hepática. A nivel del riñón, produce, por ejemplo, malfunción renal en forma progresiva que al final va a generar una acumulación de productos nitrogenados, elevación de creatinina, lo que se denomina síndrome hepatorrenal. A nivel pulmonar también se produce síndrome hepatopulmonar relacionado al aumento del flujo vascular sistémico que existe asociado a la hipertensión portal. Incluso a nivel cardíaco puede haber fenómenos asociados a la hipertensión portal en algunas situaciones. El síndrome de hipertensión portal se puede clasificar en 3 tipos, siendo la hepática y la sinusoidal la más frecuente. Pero puede ser hipertensión portal prehepática, hepática y poshepática. A su vez, la hepática se clasifica, ¿no? Si el problema de la hipertensión portal se genera a nivel antes de los sinusoides hepáticos, antes de la capilarización de los capilares hepáticos, o a nivel de los capilares hepáticos, o a nivel posterior, ¿no? Luego de los capilares hepáticos, posinusoidal. En el caso de la hipertensión portal prehepática, eso se refiere a la hipertensión portal que se produce en la vena porta antes, que está fuera del hígado, por eso es prehepático. Hay un segmento de la vena porta que está fuera del hígado. Ese segmento, esos problemas que producen hipertensión portal antes de que la vena porta ingrese al hígado se denomina prehepático. La causa es trombosis de la vena porta, compresiones ganglionares tumorales o hipoplasia congénita de la vena porta en ese segmento. Fístulas arteriovenosas, etc., mastocitosis sistémica, etc. Y otras causas mixtas son enfermedades, síndromes mieloproliferativos, linfomas, leucemias, etc. Respecto a la hipertensión portal a nivel hepático, propiamente que se produce dentro del hígado, a su vez se clasifica en presinusoidal, que está explicado, por ejemplo, por alguna parasitosis, que no existe felizmente en nuestro medio, es esquistosomiasis. Las formas iniciales de la cirrosis o colangitis biliar primaria, hepatitis crónica de diverso origen, ya sea virales o no virales, fibrosis hepática congénita, granulomas dentro del hígado, hipertensión portal idiopática, hiperplasias nodulares regenerativas, que son, crecimientos tumorales benignos en el hígado, pero que pueden producir también hipertensión portal, sobre todo de tipo presinusoidal. Toxinas como arsénico, cobre, intoxicaciones, ¿no?, por metales pesados, metales, ¿no?, como arsénico, cobre, o otras sustancias como cloruro de vinilo. La hipertensión portal a nivel, que se produce a nivel del sinusoide hepático, clásicamente todas las cirrosis hepáticas, ¿no?, incluyendo la cirrosis alcohólica, la hepatitis alcohólica, la intoxicación por vitamina A. Mucha vitamina A puede activar a las células estrelladas o células de hito en el hígado, puede activarlos y hacer de que estas células empiecen a producir tejido colágeno, tejido elástico, produciendo fibrosis, ¿no?,
en el hígado. Y causas posinusoidales, enfermedades veno-oclusivas, más allá del sinusoide hepático, esclerosis venosa central por alcohol, etc. Y causa de problemas posinusoidales, hay algunos fármacos quimioterápicos antineoplásicos que pueden producir estos problemas. Y mecanismos poshepáticos de la hipertensión portal se refiere a la hipertensión portal que se produce no en la vena porta, sino en el drenaje venoso del hígado, ¿no? O sea, más allá del hígado, a nivel de los vasos, donde, digamos, en los vasos sanguíneos donde el hígado bota toda la sangre, ¿no?, a la circulación sistémica. A ese nivel es que, si es que algunas enfermedades pueden producir una hipertensión portal de tipo poshepático. Entonces, las enfermedades, por ejemplo, son enfermedades lejanos al hígado, ¿no?, como por ejemplo enfermedades cardíacas, pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha, enfermedad valvular mitral, etc. Finalmente, la sangre venosa del hígado se drena en la vena cava, inferior, y luego sube hacia el corazón derecho, ¿no? De esa manera, enfermedades cardíacas o problemas a nivel del corazón derecho, sobre todo, pueden producir el síndrome de hipertensión portal poshepática. Y problemas en los vasos sanguíneos, ¿no?, en la vena cava inferior, venas suprahepáticas, el síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis venosa de las venas suprahepáticas, son una causa de síndrome de hipertensión portal poshepática. Bueno, explicando nuevamente cómo es que en la cirrosis hepática hay activación de unas células que se llaman células estrelladas, células de hito, que están adyacentes a los capilares, a los sinusoides hepáticos, como las células, estas células especiales son activadas por un proceso inflamatorio crónico que existe en la cirrosis hepática. La activación de estas células va a condicionar mayor capacidad de producción de tejido colágeno, que finalmente se van a depositar en el espacio de Bisse y van a cambiar la configuración normal de los capilares sinusoidales hepáticos y lo van a transformar en capilares no fenestrados, ¿no? Sino más bien tubulizados. Y esto es el inicio de lo que se denomina la hipertensión portal. Asimismo, bueno, se ve en estas células estrelladas, que son miofibroblastos en realidad, acúmulos de filamentos de actina, filamentos de desmina, que a la vez tienen acción contráctil, ¿no?, y producen sustancias vasoconstrictoras. Y esto también es otro mecanismo por el cual digamos, el efecto vasoconstrictor a nivel hepático predomina sobre el efecto vasodilatador.
flujo venoso portal, habíamos dicho este aumento del flujo venoso portal, al haber hipertensión portal, el aumento del flujo venoso portal se va a redistribuir por las colaterales portosistémicas y a su vez se van a formar colaterales y shunts portosistémicos. Se va a producir en segundo lugar una alteración hemodinámica que se denomina circulación hiperdinámica, generándose vasodilatación y mecanismos de vasoconstricción compensadores y activación de mecanismos vasoconstrictores compensadores a la vasodilatación. Y las manifestaciones clínicas, ¿no?, en los distintos territorios. Por ejemplo, producto de la formación de colaterales portosistémicos asociado al aumento del flujo venoso portal, a nivel de la circulación venosa, a nivel de la curvatura menor, se va a aumentar el flujo venoso a ese nivel. A ese nivel, un aumento del flujo venoso va a hacer de que se dilaten las venas, ¿no?, que drenan a los arcos venosos de la curvatura menor, de la curvatura mayor. Y así se va a producir dilatación de las venas a nivel del esófago distal, ¿no?, lo que se conoce como las varices esofágicas. Va a aumentar el flujo sanguíneo a nivel de las venas submucosas a nivel del esófago. Se van a agrandar, se van a dilatar. Y esto se conoce como varices esofágicas. Lo mismo ocurre puede ocurrir a nivel de la vena esplénica. Igual va a haber aumento de la circulación a nivel de la vena esplénica. El aumento del flujo va por la vena esplénica. Hay vasos cortos que irrigan, que drenan la sangre venosa del fondo gástrico. Como va a haber aumento del flujo sanguíneo que no entra hacia el hígado, entonces se va a crecer las venas, los vasos cortos a nivel del fondo gástrico, y va a generar lo que se denomina varices gástricas. A su vez, este aumento del flujo venoso a nivel del vaso, el aumento del flujo venoso de la esplénica va a ser de hinchar, no va a congestionar, le va a llenar de sangre al vaso y le va a hacer crecer. Y eso es lo que se denomina esplenomegalia. Luego la esplenomegalia tiene otras complicaciones, ¿no? Un vaso más grande, hinchado, va a destruir más. Una de sus funciones del vaso es seleccionar, destruir los vasos, las células de la sangre, ¿no?, que están en la circulación. Pero como hay vaso más grande, va a funcionar más y va a destruir más hematíes, más leucocitos, más plaquetas va a destruir. De esa manera se produce plaquetopenia, leucopenia, anemia, ¿no? Es uno de los mecanismos. El aumento del flujo venoso portal también se va a redistribuir a otras venas, ¿no? A nivel abdominal se va a redistribuir a la circulación de la pared abdominal, ¿no? Digamos, a través de las venas paraumbilicales y finalmente la red vascular de la pared abdominal, condicionando dilatación, ¿no? Circulación colateral, ¿no?, a nivel de la piel de la pared abdominal. Incluso este aumento del flujo venoso de sangre puede manifestarse en las hemorroides, ¿no? No estoy diciendo que todos los que tienen hemorroides tienen hipertensión portal, pero
es un mecanismo, ¿no?, adicional a otros mecanismos que las venas hemorroidales se van a congestionar y se van a crecer más. El drenaje venoso a nivel retroperitoneal también se va a aumentar, ¿no? Y a nivel retroperitoneal, por ejemplo, es uno de los mecanismos, el aumento de drenaje venoso a nivel retroperitoneal y aumento, digamos, de las presiones a ese nivel, junto con disminución de la presión oncótica para retener el agua a nivel capilar retroperitoneal, va a producirse trasudación, ¿no?, del líquido hacia la cavidad abdominal, que finalmente va a sobrepasar la capacidad que tiene los capilares linfáticos de reabsorber 1 litro, 1,5 litros de ese líquido trasudado en la cavidad peritoneal. Se va a sobrepasar esa capacidad de reabsorción de la circulación linfática y se va a quedar acumulada, ¿no?, en forma de ascitis. Bueno, hablando un poco más de la circulación hiperdinámica, habíamos dicho que la circulación hiperdinámica primero está determinado por el aumento del flujo venoso a nivel portal. El aumento del flujo venoso portal va a producir una acomodación de los vasos, ¿no? Los vasos tienen que acomodarse. Cuando hay mucho flujo, los vasos tienden a responder, ¿no? Hay mucho flujo, entonces voy a ampliar mi capacidad, me dilato para que reciba más sangre. Entonces esa dilatación se produce por aumento de producción de vasodilatadores, ¿no?, a nivel del endotelio vascular. Además de que hay un aumento del flujo venoso portal que se regresa hacia la circulación abdominal, hacia la circulación esplácnica, y que a su vez condiciona vasodilatación a nivel esplácnico, hay un aumento del gasto cardíaco y aumento de la redistribución de gasto cardíaco. El gasto cardíaco aumenta porque hay aumento del flujo vascular, ¿no?, a nivel portal, que finalmente llega al corazón y finalmente aumenta la cantidad de sangre, ¿no?, a nivel del corazón, y eso en parte es la causa del aumento del gasto cardíaco, que al inicio digamos, va a compensar estos fenómenos de vasodilatación sistémica que existen, pero con el tiempo no se va a compensar adecuadamente, digamos, y va a empezar a haber otros cambios hemodinámicos como hipotensión arterial, y con el tiempo el gasto cardíaco no va a ser digamos, lo suficientemente alto como para mantener estas hipotensiones, y también en las fases tardías de la cirrosis hepática el gasto cardíaco también tiende a decaer, ¿no?, ya en las fases tardías de la enfermedad. Entonces, la cirrosis hepática con una causa más importante, ¿no?, que aumenta la resistencia vascular y el aumento del flujo a nivel de la circulación portal.
que se denomina hipertensión portal. Esto a su vez aumenta el flujo de la circulación sanguínea a nivel portal y a nivel esplácnico. Este aumento del flujo produce una vasodilatación, ¿no? Porque los vasos se tienen que adaptar al aumento del flujo. Aumento del volumen plasmático, que a nivel sistémico, bueno, aumenta el gasto cardíaco al inicio. Sin embargo, también hay tendencia a hipotensión arterial, disminución de la presión arterial por la vasodilatación sistémica. Y a nivel esplácnico, hay vasodilatación esplácnica también, pero el flujo portal va a continuar elevado, porque el aumento de la resistencia intrahepática por la cirrosis, eso es permanente, ¿no? Los cambios anatómicos fibróticos en el hígado son permanentes, continúa el flujo venoso portal incrementado. Y de esa manera, al final, los cambios circulatorios van a producir aumento de gasto cardíaco con tendencia a hipotensión arterial por vasodilatación sistémica, y a nivel esplácnico, perpetuación de la hipertensión portal. ¿Ya? Y vasodilatación esplácnica. Con el tiempo, la vasodilatación esplácnica va a generar lo que he dicho, la formación de ascitis, va a generar va a afectar la función renal, y en fases tardías de la enfermedad, la vasodilatación extensa a nivel esplácnico está asociado a vasoconstricción renal intensa. Esa vasoconstricción renal intensa compensatoria que existe a la vasodilatación esplácnica es lo que produce el deterioro de la función renal, ¿no? En las fases tardías de la enfermedad. Bueno, los cambios circulatorios del aumento del flujo a nivel del síndrome de hipertensión portal van a tener efectos a nivel de varios órganos, ¿no? A nivel de esplácnico, perpetuación de la hipertensión portal y perpetuación de la vasodilatación esplácnica. Bueno, el aumento perpetuo de la presión portal va a condicionar sí o sí las varices esofágicas, a no ser de que se formen shunts portosistémicos espontáneos que drenen, que disminuyan la presión portal, y de esa manera, digamos, puede disminuir la hipertensión portal. A nivel pulmonar, el aumento del flujo venoso portal se puede manifestar en los pulmones, habiendo mayor volumen de sangre que llega a los pulmones, pero mucha sangre y poca ventilación va a producir un desequilibrio de la ventilación-perfusión. O sea, mucha sangre no se va a oxigenar adecuadamente que cuando había menos sangre. Entonces va a haber hipoxemias porque hay mucha sangre en los pulmones debido al síndrome hepatopulmonar por aumento del flujo venoso a nivel de los pulmones. Se van a producir hipoxemias. Y hay dos
signos clínicos importantes que deben recordarse para sospechar que está habiendo síndrome hepatopulmonar. Es el signo clínico denominado platipnia. La platipnia es la disnea en posición de pie y que mejora cuando te echas, ¿no? Y aparece cuando estás de pie. Y otro signo clínico importante relacionado al síndrome hepatopulmonar es la ortodeoxia, que es la disminución de la saturación de oxígeno del 5% en relación a la posición de pie respecto a la posición de decúbito. Disminución de 5% de la saturación o más de 4 milímetros de mercurio de la presión arterial de oxígeno. Son manifestaciones posturales en relación al síndrome hepatopulmonar. El aumento del flujo renal, el aumento del flujo sanguíneo a nivel esplácnico también afecta a los riñones. La vasodilatación esplácnica intensa va a conducir en un momento dado por mecanismos compensadores, vasoconstricción renal intensa, que va a hacer fallar la función renal y va a producir retención de nitrogenados y de agua, que se denomina finalmente síndrome hepatorrenal. A nivel cerebral, el aumento del flujo sanguíneo va a producir edematización de la astroglia, de la glía, de los astrocitos, junto con otras manifestaciones de acumulación de sustancias de desecho como el amoníaco, va a producir el síndrome de encefalopatía hepática. A nivel sistémico había dicho que aumento del gasto cardíaco por aumento del flujo venoso, pero disminución de la presión arterial por vasodilatación sistémica. Esos mecanismos son parte de la circulación hiperdinámica que deben de conocer, ¿no? Deben de recordarse y que explican muchas manifestaciones clínicas. El enfoque diagnóstico de la hipertensión portal. El diagnóstico de este síndrome se puede hacer en centros muy especializados en forma invasiva, midiendo el gradiente de presión venosa hepática, cateterizando la vena yugular. Se mete un catéter con un balón hasta la vena cava inferior, hasta las venas suprahepáticas. A ese nivel se infla el balón, se mide la presión. Luego se desinfla y se mide la presión, y eso es el gradiente de presión venosa hepática, el gradiente de presión portal, mejor dicho. Bueno, cuando se hace así de forma invasiva y mide más de 5 milímetros de mercurio, desinflando e inflando el balón, es, digamos, el diagnóstico de hipertensión portal. Pero en nuestro medio no se puede hacer este examen, ¿no? Además, es un examen cruento con complicaciones, no se hace. En nuestro medio se hace con métodos indirectos para diagnosticar enfermedad crónica hepática, cirrosis hepática incipiente. Métodos como por ejemplo la elastografía transitoria o fibroscan, que mide para evaluar el grado de fibrosis del hígado. O métodos de laboratorio, donde se mide algunas pruebas de laboratorio y junto con unas fórmulas matemáticas se hacen cálculos que nos arrojan valores que nos pueden decir con aproximación, digamos, de un 80% de riesgo de fibrosis o de cirrosis. Hay también elastografía por resonancia también. Los métodos serológicos con fórmulas matemáticas son, por ejemplo, el FIB4, la prueba de APRI, que son unas formulitas matemáticas, ¿no? Unas cocientes entre el TGO, las plaquetas, etc., ¿no?
Entonces, el gradiente de presión portal normal es de 1 y 5. Patológico, hipertensión portal, más de 5, ¿no? Hay varices esofágicas cuando está más de 10. Y hay riesgo de sangrado inminente de la varices más de 12. Eso saben preguntar, ¿no? Así que tienen que aprender. Ya les avisaron. Bueno, hay una imagen donde, cómo se observa el aumento del flujo venoso portal, ¿no? Que se regresan las colaterales, aumentando el volumen, ¿no? De las venas del esófago, produciendo el crecimiento de las varices, aumentando el volumen del vaso, etc. Es el ejemplo, ¿no? Cómo se mide la presión venosa en forma cruenta, ¿no? Con un catéter, con un balón hasta la vena cava inferior, o sea, las venas suprahepáticas. Fibrotest es una prueba, ¿no? Es un método serológico donde se mide alfa-macroglobulina, polipoproteínas, aptoglobina, gamma-glutamina transferasa, bilirrubinas séricas, hay una fórmula matemática y luego, bueno, según los resultados, según límites de unos valores, se puede saber si hay alta posibilidad de fibrosis o no. Igual el FIB4, igual el test de APRI. Entonces, muchas manifestaciones, consecuencias importantes de la hipertensión portal en el organismo. Desde las varices esofágicas, pasando por la esplenomegalia, la plaquetopenia, la circulación colateral, incluso hay un aumento de vascularización a nivel del ombligo que se llama cabeza de medusa, formación de hemorroides. Bueno, la atrofia testicular es más bien una consecuencia directa de la enfermedad hepática crónica más que de la hipertensión portal, ¿no? La encefalopatía hepática, también puede haber formación de shunts portosistémicos espontáneos que van a explicar la encefalopatía hepática, ¿no? La sangre venosa portal va a ir de frente a la circulación sistémica con todas sus toxinas, no metabolizadas. Eso aumenta el riesgo de encefalopatía hepática también. La esplenomegalia y la citis finalmente asociado explicado además por la disminución de la presión oncótica, además de la hipertensión portal. Bueno, todas las manifestaciones clínicas derivadas de la hipertensión portal, ¿no? Esplenomegalia, plaquetopenia, trombocitopenia. Siempre que uno está frente a un paciente que tiene estos problemas, hay que pensar, ¿no?, en la posibilidad de cirrosis y de hipertensión portal. Hidrotórax hepático es el derrame pleural derecho, que también es un problema clínico frecuente, ¿no?, que se ve en los pacientes con enfermedad hepática crónica. Síndrome hepatopulmonar es raro, ¿no? Hipertensión portopulmonar también, ¿no? Y hay miocardiopatía cirrótica también raro. Y muchas otras manifestaciones, ¿no? De las varices, por ejemplo, las hemorragias digestivas por las varices, ¿no? Las hemorroides no son sinónimos de hipertensión portal, no hay hemorroides que se producen por otras causas diferentes también.
Ascitis ya han hecho con el doctor Cuevas, ¿no? Sí. Así que no me voy a, supongo que ya saben, ¿no? Y creo que ya he explicado también más o menos rápido. Hay ascitis de 3 grados, 1, 2, 3, ya, eso es todo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Dentro de los exámenes de laboratorio que se hace cuando uno tiene sospecha, digamos, de hipertensión portal, primero, ¿en qué casos se tiene que hacer una evaluación de sospecha de hipertensión portal? Es en los pacientes que sospechamos que tienen enfermedad hepática crónica, por ejemplo. Cualquier persona con antecedente de un factor de riesgo de enfermedad hepática crónica, consume alcohol con frecuencia, de repente tiene obesidad, tiene diabetes, presión alta, o tiene una hepatitis viral, B, C, etc., hay que hacerle una evaluación anual, por lo menos, de exámenes como ecografía abdominal para buscar vaso grande, de hemograma para buscar plaquetopenia, perfil hepático para buscar la relación TGO sobre TGP más de 1.5. Si hay varios valores alterados de estos, nos están diciendo que puede estar habiendo ya fibrosis o cirrosis incipiente y ya se puede hacer un diagnóstico a tiempo, ¿no? ¿Ya? Nada más, entonces, eso es todo. Ya nos vemos. La próxima semana tienen que poner encefalopatía hepática, creo, ¿no? No, insuficiencia hepática.